María, española, tenía 92 años. Ese día se puso su mejor vestido. Su hijo le dijo que solo irían a firmar unos papeles. Ella pensó que era del banco. Tomó su bolso, se peinó, se subió al coche con ilusión, sonrió. Después vamos a tomar café. Hijo, él solo miró al frente. El edificio era blanco, con rejas discretas. Ella firmó lo que le pidieron. Nadie le explicó nada. El hijo se despidió con un beso en la frente. Ya vuelvo, mamá. Y no volvió. María preguntó a la enfermera: ¿Dónde estoy? Residencia San Rafael. Señora, ¿por cuánto tiempo? La enfermera se quedó callada. María aún mira la puerta todos los días, con el café listo, y la esperanza rota. María ya no pregunta por qué no vuelven, solo acaricia la bufanda que su hijo le regaló un invierno. La dobla con cuidado, la guarda cada noche, y al amanecer, vuelve a mirar la puerta, porque una madre nunca se rinde. Aunque su corazón ya sepa la respuesta, tú también diste todo y te pagaron con silencio. Sientes que tu historia nunca fue escuchada. Suscríbete a Lo que calla mamá. Aquí tu voz importa. Aquí no estás sola. Hoy vas a escuchar 3 historias reales, 3 mujeres distintas, de 3 países diferentes, pero un mismo dolor. Son seguidoras del canal, madres que lo dieron todo, que criaron, que lucharon, que amaron con cada parte de su alma, y que, al final, fueron olvidadas. Una quedó sola en un hospital sin que sus hijos preguntaran por ella, otra fue rechazada por su nuera hasta que la alejaron de sus propios nietos, y la tercera vivió sus últimos años mirando por la ventana, esperando una visita que nunca llegó. Historias que se parecen a muchas, tal vez incluso a la tuya, historias que duelen, que indignan, pero que también nos unen, porque aquí, en Lo que calla mamá, tu historia sí importa. Dolores tenía 89 años. Vivía en un pequeño pueblo de Argentina donde el viento movía las cortinas y los recuerdos. Su casa era modesta pero llena de fotos enmarcadas. Había retratos de sus 3 hijos, uno en uniforme militar, otro con toga de abogado, y la menor, sonriendo con su diploma en mano. Ella los crió sola, desde que el padre se marchó cuando la menor tenía apenas 4 años. Trabajó limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo pasteles. Nunca se detuvo, no importaba el frío ni la lluvia, nunca faltó un plato caliente en la mesa, ni un abrazo en la noche. Dolores se dormía cada día con una sola certeza, que sus hijos llegarían lejos, y que algún día volverían por ella. Ese día nunca llegó. Al principio llamaban una vez a la semana, luego una vez al mes. Después dejaron de llamar. Uno se mudó a la capital, otro se fue a vivir al extranjero. La hija menor dijo que era muy difícil venir hasta el pueblo, que entre los niños, el trabajo y la vida, no tenía tiempo. Dolores empezó a escribir cartas. Les contaba cómo florecían los geranios, cómo el perro del vecino seguía ladrando sin razón, cómo aún esperaba verlos entrar por la puerta. Ninguna carta fue respondida, ninguna llamada fue devuelta. Un invierno la salud de Dolores empeoró, le dolían las piernas, ya no podía subir escaleras, cocinaba poco, comía menos. La vecina le llevaba pan, a veces un poco de sopa, pero era la soledad lo que más le pesaba, el eco de una casa que antes tenía risas, ahora tenía silencio. Una noche, Dolores se cayó en el baño. Estuvo en el suelo hasta el día siguiente, cuando la vecina notó que no abría la ventana. Llamó a emergencias. En el hospital preguntaron por familiares. Ella dio 3 nombres, 3 números. Nadie contestó, nadie fue. Pasó 15 días ingresada. Nadie preguntó por ella. Ningún hijo llamó, ninguno fue a verla. Dolores decía que estaban ocupados, que no querían molestarla, que seguro tenían sus razones. Cuando le dieron el alta, volvió sola, en ambulancia, con su bolso y una manta del hospital. Abrió la puerta de su casa, encendió la luz, se sentó junto a la ventana y esperó. Pasaban los días. A veces hablaba con las plantas, a veces le leía cuentos a las fotos.
Decía que así no se olvidaban de su voz. Decía que los hijos no abandonan, que solo se distraen, que ya vendrían. Una tarde, en el noticiero local, hablaron de ella, contaron su historia, una madre sola, olvidada. Las redes se llenaron de mensajes. Gente que quería ayudarla, pero no era ayuda lo que Dolores pedía, solo quería una cosa, una visita, una tarde de charla, un café con tostadas. Los hijos vieron el reportaje, se sintieron expuestos. Uno escribió, otro mandó dinero, la menor dijo que iría el próximo mes. Pero ya era tarde. Dolores murió tranquila, sentada en su silla, frente a la ventana, con una foto en la mano, y una carta doblada en el regazo, donde decía, los quiero, aunque me olviden. Si tú conoces a una madre como Dolores, si alguna vez sentiste ese vacío, si diste más de lo que recibiste, esta historia es para ti. Aquí tu voz importa, aquí no estás sola. Suscríbete a Lo que calla mamá, comparte esta historia, porque hay muchas madres que aún esperan, aunque ya no lo digan. Carmen tenía 84 años y vivía en una casa donde el silencio pesaba más que la edad. Durante décadas, su vida había sido un huracán, de voces, risas, pasos, corriendo, y platos sobre la mesa. Crió sola a 3 hijos. Después de que su esposo muriera joven, fue costurera lavandera y cuidadora todo en uno. Vendió su anillo de boda para pagar una operación de uno de sus hijos. Se quedó sin calefacción para que sus hijos tuvieran libros nuevos. Dejó de comer carne para que ellos no sintieran el hambre que ella conocía desde niña, pero nunca se quejó. Siempre creyó que el amor de madre bastaba para construir un lazo indestructible. Los años pasaron. Los hijos crecieron y se hicieron adultos independientes exitosos, con sus propias casas y familias. Carmen se sentía orgullosa y pensó que al fin llegaría su turno, pero ese momento nunca llegó. Los domingos, antes llenos de vida, fueron reemplazados por largas tardes frente a la ventana, mirando cómo el sol se escondía, sin que nadie tocara el timbre. Preparaba paella, por costumbre, ponía 3 platos en la mesa aunque sabía que nadie llegaría. Cuando llamaba a alguno de sus hijos, ellos contestaban con prisa diciendo que estaban ocupados, que ya irían, que más adelante. Un día, tropezó en la cocina, cayó y no pudo levantarse. Intentó llamar a su hija, sin respuesta. Llamó al mayor y su teléfono estaba apagado. Fue su vecina quien la encontró y la llevó al hospital. Durante 3 días, nadie fue a verla. Nadie preguntó por ella. Cuando la enfermera le preguntó si tenía familia, Carmen sonrió, con los ojos húmedos, y dijo que sí, que estaban lejos, que vendrían cuando pudieran. Mintió para protegerlos, para no quedar como una madre olvidada. En el hospital le dieron una manta prestada, una radio pequeña y una cama. Junto a la ventana, Carmen no lloró, pero cada noche abrazaba una carta que su hijo le había escrito a los 10 años, diciéndole que ella era su mejor amiga. Recordaba los días en que caminaba bajo la lluvia para llevarles el almuerzo, o cuando defendía a su hija en la escuela. Ahora nadie preguntaba si ella había comido, si dormía, si tenía miedo. Cuando fue dada de alta, volvió sola en taxi a su casa, con una bolsa de plástico y el corazón lleno de espera. Encendió la radio, se sentó junto a la ventana, dejó una carta en la puerta para sus hijos. Una carta sencilla que decía que no pedía regalos ni dinero, solo una visita, una taza de café, un poco de su tiempo. Pero la puerta no se abrió. Carmen siguió su vida, entre recuerdos y silencio. A veces le hablaba al retrato de su esposo, otras veces acariciaba con ternura las ropas de sus hijos, que aún guardaba en un cajón. Nunca dejó de esperar. Decía que quizás los crió demasiado fuertes, que quizás les enseñó a volar, sin mostrarles que ella también necesitaba un abrazo de vuelta, como muchas madres. Carmen
dio todo lo que tenía y más. Y como muchas madres, se quedó esperando una caricia, una llamada, una señal de que su amor no fue en vano. Porque el amor de madre no siempre garantiza ser recordada, porque a veces el silencio duele más que la ausencia. Si tú conoces a una madre como Carmen, si alguna vez te sentiste así, si diste todo y te devolvieron distancia, esta historia es también la tuya. En este lugar tu historia importa. Aquí no estás sola. Aquí, lo que calla mamá, se convierte en voz. Suscríbete y comparte, porque hay muchas madres que aún esperan. Josefa tenía 84 años. Vivía en una casa antigua en el sur de México. Las paredes estaban gastadas. El suelo crujía, pero todo estaba limpio, cuidado, con flores secas en floreros de vidrio, fotos en cada rincón, y una silla frente a la ventana, donde cada tarde se sentaba a mirar la calle, esperando. Sus 3 hijos vivían en la misma ciudad, ninguno a más de 30 minutos, todos con autos, casas, familias y agendas llenas, pero nunca tenían tiempo para ella. Josefa crió a sus hijos con las manos, con el alma, con jornadas de costura hasta las 2 de la madrugada, hacía vestidos, sábanas, uniformes, todo para que sus hijos estudiaran, comieran, vivieran mejor. Nunca compró nada para ella, usaba siempre los mismos zapatos, las mismas blusas remendadas. Decía que lo importante era que a sus hijos no les faltara nada. Pasaron los años, ellos crecieron, se casaron, tuvieron hijos, y poco a poco la fueron olvidando. Al principio venían los domingos, luego llamaban para decir que no podían, que surgió un viaje, que el niño está enfermo, que se les hizo tarde, y después, ni eso. Josefa seguía preparando comida cada domingo, por si venían, ponía platos, vasos, servilletas, cocinaba sus guisos favoritos, pero los platos se quedaban llenos, fríos, tristes. Guardaba la comida en el refrigerador, luego la regalaba, o la comía sola, mirando las sillas vacías, hablando con las fotos. Una noche se sintió mareada, perdió el equilibrio, cayó en la cocina, estuvo allí horas, hasta que un vecino que notó que no abría la cortina llamó a la puerta. La encontró en el suelo, con el rostro herido, temblando. La llevaron al hospital. Cuando preguntaron por sus hijos, dio sus nombres, sus números. Uno no respondió, otro dijo que estaba fuera del país. La hija menor dijo que tenía un compromiso. Ninguno fue. Los días pasaron. Josefa se recuperaba lento. No se quejaba, no hablaba mal de ellos. Decía que eran buenos hijos, que seguro estaban ocupados, que ella entendía, pero sus ojos no mentían. Estaban tristes, apagados, como una vela al final de la noche, como una carta que nadie abre. Un enfermero le preguntó si quería que llamara a alguien. Ella solo dijo, no moleste, ya vendrán, y sonrió con la dulzura que solo las madres conocen. Pero no vinieron, le dieron el alta, volvió a su casa sola, entró despacio, se sentó en su silla, miró la calle, y esperó. Una vecina comenzó a traerle pan, otra le ayudaba con la limpieza, gente que no era su sangre, pero que sí la veía. Un día alguien compartió su historia en redes. La gente reaccionó, compartieron, lloraron, llamaron al canal de televisión local. Así fue como muchos se enteraron que Josefa existía. La hija menor escribió, el hijo mayor mandó flores. Pero Josefa ya no esperaba, solo sonreía, leía sus libros, cuidaba sus plantas, y miraba por la ventana. Una mañana, murió sentada en su silla, con una carta en la falda, donde escribió, no me dolió el abandono, me dolió el silencio, y al final, añadió, si alguna vez alguien recuerda a su madre leyendo esta carta, entonces no morí sola. Suscríbete a Lo que calla mamá, porque aquí recordamos lo que otros olvidaron, y entre todas, nos abrazamos con palabras. Mi hermana me cuidó mientras se quedaba con todo. Hoy continuamos con una nueva de las historias que duelen, de esas que parecen sacadas de una novela, pero son tan reales como la vida misma. Quédate hasta el final, porque lo que empieza como un acto de amor
termina siendo una traición fría. Y porque esta vez la voz de mamá no se va a callar. Me llamo Encarnación. Tengo 71 años. Soy viuda desde hace 12. Toda mi vida trabajé como maestra en un colegio público de Murcia. Fui de las que enseñaba con pizarra de tiza y voz firme. Nunca fui de pedir ayuda. Pero la vida me enseñó que el cuerpo se va cansando. Y la soledad también. Hace 3 años me operaron de la cadera. Al principio pensé que me las arreglaría sola, pero no podía ni levantarme a calentar la comida. Mi hija vive en Alemania. Y fue mi hermana pequeña, Remedios, la que me dijo: Encarni, vente a casa. Yo te cuido como tú cuidaste de mamá. Y así fue, al principio. Viví con ella casi 1 año. Me preparaba las comidas, me llevaba a las citas médicas, me ayudaba con las pastillas. Me sentí querida, protegida, hasta agradecida por no ser una carga. Pero lo que yo no sabía es que durante ese año Remedios se dedicó a mover papeles, a firmar documentos, a ir al banco con poderes que yo no entendía. Cuando me sentí mejor y quise volver a mi piso, ya no estaba. Lo había vendido. Y el dinero, tampoco. Me quedé en blanco. ¿Cómo que lo has vendido?, le pregunté con esa voz que se te queda atrapada entre el pecho y la garganta. Ella no me miraba. Se encogía de hombros revolviendo un café que ya estaba frío. Encarni, si tú me diste permiso, ¿no te acuerdas? Firmaste delante del notario. Yo no recordaba haber firmado nada así. Sí recordaba haber ido a una oficina con ella. Me dijo que era solo para arreglar unos papeles de la pensión. Que no me preocupara, que confiara en ella. Y confié, como se confía en una hermana que te ha visto llorar, que conoce tus miedos, que fue testigo del entierro de tu marido. Confié con los ojos cerrados y las manos temblando. El piso no era un palacio, pero era mío. Lo compramos con mi marido cuando éramos jóvenes, a base de esfuerzo y muchas renuncias. Tenía mis cosas, mis libros, mis cartas. Todo eso había desaparecido. Y lo peor no era perder las paredes. Lo peor era perder la seguridad. El lugar donde yo sabía que podía cerrar la puerta y estar en paz. Me fui a vivir con una sobrina, la hija de mi hermano mayor. Me prestó una habitación y un poco de consuelo. No sabía qué hacer, por dónde empezar. Sentía vergüenza, porque en esta familia los trapos sucios no se lavan en público. Pero cuando una sobrina encontró unos papeles que Remedios había dejado olvidados, todo cambió. Ahí estaba, un poder notarial a su favor, fechado el mes en que yo tenía más medicación encima, recién salida del hospital, y con mi firma. Pero esa firma no era mía. Llamamos a una abogada amiga de mi sobrina. Esto es grave, Encarnación. Aquí hay falsificación. Y lo que empezó como un dolor emocional, se volvió un caso legal. La abogada me explicó que había un camino legal, pero lento, y lleno de trampas. Porque al haber firmado, aunque fuera bajo engaño o medicada, había que demostrarlo. Pero lo peor vino después. Lo peor no fue enfrentar abogados, ni ver cómo mi vida se resumía en carpetas. Lo peor fue la reacción de la familia. Mi hermana Remedios empezó a decir por todo el barrio que yo me estaba volviendo loca, que tenía cosas en la cabeza, que la pobre Encarni ya no distingue ni lo que firma. Mi sobrina me mostraba los mensajes de WhatsApp. No la creáis, está manipulada. Esa mujer ya no está bien. Encima que la cuidé como una hija, ahora me quiere denunciar. Y lo peor, algunos le creyeron. Mi cuñada, la mujer de mi difunto hermano, me escribió una nota que decía: «Me duele en el alma, pero no quiero meterme. Sois hermanas». ¿Hermanas? ¿Eso era lo que quedaba de un lazo de sangre? ¿Silencio, cobardía y frases a medias? Empecé a notar cómo mi teléfono dejaba de sonar, cómo la familia se dividía en dos, los que me creían y los que se callaban, que en el fondo era lo mismo. Mi hija en Alemania lloraba al otro lado del teléfono. Me pedía perdón por no estar. Pero yo no la culpaba. La culpa
me la llevaba entera yo, por haber confiado, por no haber preguntado más, por pensar que la sangre siempre cuida, y por algo más vergonzoso aún, por tener miedo de hacer ruido, de decir que me habían traicionado. La abogada me pidió testigos. Solo mi sobrina aceptó hablar. Una sola persona en toda la familia. El resto bajaban la cabeza, y mientras tanto yo me vi sin casa, sin red, sin pasado claro. Me despertaba cada noche sudando con la imagen de Remedios acercándose con una bandeja de sopa y un documento escondido entre servilletas, porque eso fue un envenenamiento lento, no con veneno, sino con cariño envenenado. Un día me llamaron del juzgado, iba a declarar, me temblaban las piernas. Mi sobrina me acompañó, apretándome la mano como si fuéramos dos niñas cruzando la carretera, y en el pasillo, frente a la sala, estaba ella. Remedios. No me miró. Llevaba el pelo recogido, el abrigo que yo le regalé un cumpleaños, y una cara tan serena como si viniera a ponerse la compra. A su lado, un abogado de esos que hablan con palabras frías. Le ajustó el bolso, le pasó unos papeles, y entraron. Yo solo llevaba la verdad, y una carpeta con análisis, recetas médicas, y la grabación de una llamada donde ella, sin saberlo, decía: si te acuerdas o no, eso ya no importa. Lo que está hecho, está hecho. En el juzgado intenté hablar con calma, pero me quebré. Conté cómo fue ese año, las medicinas, las firmas, la confusión, el dolor. Dije una frase que hizo que el juez levantara la mirada. Yo no pedí ayuda para que me cuidaran, mientras me desmantelaban la vida por detrás. Remedios no dijo una palabra, no lloró, no negó, solo escuchó. Su defensa alegó que yo estaba emocionalmente inestable, que tenía lagunas, que había firmado de forma libre. Pero la abogada nuestra había reunido más pruebas, documentos firmados el mismo día que yo tenía pautado un sedante fuerte tras una crisis de presión. Salí de ahí agotada, no sé si por la justicia o por lo que dolía verla convertida en otra, en la hermana que te cocina sopa con una mano y con la otra te borra la casa. Lo que pasó las semanas siguientes fue peor. Remedios empezó a mandar cartas a la familia, a decir que yo la quería meter presa, que la había arruinado, que todo lo que había hecho era por amor, y aún así hubo quien le creyó. Una sobrina nieta me bloqueó en redes. Un primo de mi marido me dijo: «¡Qué pena, Encarni! No era necesario llegar tan lejos». Y me quedé pensando, ¿no era necesario? ¿Qué es lo que duele más? ¿Que me roben los ahorros de toda una vida? ¿O que me llamen exagerada por pedir justicia? El fallo del juez llegó 2 meses después. La firma no coincidía del todo. El peritaje confirmó que había indicios claros de manipulación y vicio en el consentimiento. No se anuló todo, pero sí se bloqueó la venta del piso y se abrió una causa penal por falsedad documental. Eso me permitió recuperar algo. No la casa, ya estaba vendida a un fondo, pero sí una compensación económica, lo justo para alquilar un pequeño piso donde volver a empezar. Sola, pero en paz. Remedios no fue a la audiencia final. Dicen que está enferma, que no sale mucho, y aunque me duele decirlo, no le guardo odio, solo vacío. Porque el amor traicionado no se transforma en rabia, sino en una especie de luto, un luto vivo. A veces me siento en la ventana, coso, escucho la radio y pienso en lo que me quitaron, pero también pienso en lo que ya nadie me va a arrebatar más, mi voz, porque durante años callé, por vergüenza, por costumbre, por esa frase tan española de mejor no decir nada, y ahora lo digo en voz alta, para que otras mujeres no se sientan locas, ni exageradas, ni desleales por querer justicia dentro de su propia casa. Yo soy Encarnación, y esta es mi historia. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que ha vivido algo parecido,
O si tú también has callado demasiado, este canal es para ti. Cada semana en Lo que calla mamá, compartimos testimonios reales que sanan, que duelen, pero también enseñan. Suscríbete para que no te callen nunca más. Y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Tu historia también importa, porque aquí las madres, las hijas y las mujeres ya no callan,